Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Efraín León Galdames y les voy a explicar la presentación sobre los centriolos, cilios y flagelos. Primero les voy a explicar qué son los centriolos, tanto su estructura y su función. Los centriolos son una pareja de estructuras que forman parte del citoesqueleto. Son semejantes a cilindros huecos, ya que están compuestas por agrupaciones de microtúbulos. En cuanto a su ubicación, estos se encuentran en las estructuras celulares conocidas como centrosomas de las células animales, pero no se encuentran en las vegetales. ¿Cómo es su estructura? Bien, cada centriolo está formado por 9 tripletes de microtúbulos haciendo un círculo. El más interno se llama microtúbulo A y está completo, es decir, está compuesto de 3 protofilamentos. A este se le unen 2 microtúbulos, el microtúbulo B, que comparte 3 protofilamentos, y el microtúbulo C, que es el más externo y este comparte sus protofilamentos con el B. Los tripletes se unen entre sí debido a una proteína llamada anexina, que conecta el microtúbulo A con el C del siguiente triplete. ¿Cuál es su función? Bien, los centriolos son estructuras celulares que ayudan en la división celular, tanto mitosis como meiosis. Tienen, por lo tanto, la capacidad de duplicación durante el ciclo de división celular, organizando el uso agromático. Luego del proceso de duplicación, los centriolos migran hacia los polos de la célula. Además de todo eso, los centriolos ayudan a la formación de cilios y los flagelos. Bien, la función principal de los centriolos es la formación y organización de los filamentos que constituyen el uso acromático cuando ocurre la división del núcleo celular. El centriolo también juega un papel crucial en la división y movimiento cromosomático durante la mitosis, permitiendo que cada célula hija obtenga el número de cromosomas correspondiente. Los centriolos son una importante parte de los centrosomas que están en la organización de los microtúbulos en el citoplasma. La posición de los centriolos determina la posición del núcleo celular y juega un papel crucial en la reorganización de la célula. Por último, su localización. El centriolo es un organulo que generalmente se sitúa cerca del núcleo o en el lado cóncavo del aparato de Golgi y solamente está presente en células animales. A continuación les explicaré qué son los cilios, tanto su estructura como su función. Los cilios son una serie de prolongaciones móviles, cortas y numerosas de la membrana plasmática que recubren la superficie celular de algunos organismos eucariotes. Los cilios tienen un diámetro aproximado de 0.25 micrómetros y una longitud entre 5 y 50 micrómetros. Los cilios tienen una estructura interna formada por proteínas y microtúbulos que permiten el movimiento de la célula y el transporte de materiales sobre los epitelios, así como el desplazamiento de fluidos tanto en el tracto respiratorio como en el sistema reproductor. Los movimientos de los cilios son rítmicos y coordinados. Se pueden ilustrar como el movimiento que realizan los trigales cuando son agitados por el viento. Los cilios tienen un movimiento pendular. El cilio en principio es rígido pero bate con fuerza y después se recupera hasta volver a la posición inicial, del mismo modo como lo haría un campo de trigo batido por el viento. Este movimiento es posible porque los cilios reciben energía de las proteínas en forma de ATP y permiten el transporte de células unicelulares y de partículas. Los cilios realizan varias funciones importantes gracias a sus movimientos rítmicos, como, por ejemplo, la protección en contra del ataque de microorganismos en el tracto respiratorio al permitir la expulsión de las partículas acumuladas en la mucosa, como el polvo. Asimismo, en el sistema reproductor, los cilios posibilitan el desplazamiento del óvulo desde las trompas de falopio hasta el útero. También mueven el agua alrededor de las branquias, entre otros. Otras funciones que tienen los cilios son generar pequeñas corrientes de movimiento cerca de la membrana plasmática que atraen alimento, regular el sistema nervioso, permitir el desplazamiento de fluidos, permitir el desplazamiento de partículas ubicadas en la superficie, también permitir la propulsión de organismos unicelulares protistas, permitir el desplazamiento de la mucosa en las vías respiratorias, permitir el desplazamiento de los gametos en el sistema reproductor, regular el balance hídrico de los órganos excretores y filtrar las partículas que pasan por las branquias. A continuación, les explicaré lo que son los flagelos, tanto su estructura y función.
Un flagelo es un apéndice móvil con forma de látigo, presente en muchos organismos unicelulares y en algunas células de organismos pluricelulares. Existen tres tipos de flagelos: eucariotas, bacterianos y arqueanos. En cada uno de estos tres dominios biológicos, los flagelos son diferentes tanto en estructura como en origen evolutivo. En este caso, se abarcarán los flagelos eucariotos. Junto con los cilios, los flagelos eucariotas constituyen un grupo de estructuras conocidas como undulipodios. Su ultraestructura es esencialmente la misma, pero el flagelo generalmente se complica con otros elementos añadidos, resultando más grueso y más largo. En los organismos eucariotas, los undulipodios son estructuras poco numerosas, uno o dos por célula, con la excepción de algunos protoctistas unicelulares del grupo de los excavata. ¿Cómo es su estructura? Los flagelos son cilindros de diámetro uniforme y redondeado en su extremo. La estructura interna está recubierta por la membrana plasmática. En su interior se encuentra el axonema, un conjunto de proteínas tubulares ordenadas. En el centro del axonema encontramos dos microtúbulos centrales unidos entre sí, rodeados por otros 9 dobletes. En la base del flagelo encontramos una estructura, también de microtúbulos, denominada cuerpo basal u organizador. Esta estructura es idéntica a los centriolos, que está formada por 9 tripletes de microtúbulos, ambas relacionadas con el citoesqueleto y el movimiento celular. En el flagelo, uno de los microtúbulos de cada doblete tiene asociado dos dineinas. Estas proteínas son capaces de hidrolizar ATP y con ello cambiar su conformación, que hará que se mueva el microtúbulo. Los 9 dobletes exteriores se unen al doblete interior mediante polipéptidos que interaccionan con el interior para acompasar el movimiento de los 9 dobletes. Además, los 9 dobletes están conectados entre sí por otras proteínas. En cuanto a su función, pues la función de los flagelos en la mayoría de los casos, ya sea en células eucariotas, bacterias o arquenos, es brindar movimiento al organismo. Esto lo hacen de distintas formas según el tipo y la posición del flagelo. Un ejemplo posible de reconocer es el flagelo del espermatozoide que brinda movilidad al mismo. Los flagelos son los encargados del desplazamiento de varios tipos de protozoos y de los espermatozoides mediante un movimiento ondulante. Y por último, mis referencias. Muchas gracias.